siguiendo todos los pasos, la actual directora de la empresa Gender Issues, Tatiana Revilla Solís, una empresa que se dedica a la organización feminista, trabajando con diferentes técnicas e instrumentos para lograr esa igualdad efectiva y real. Sí, vamos a México. Empezamos, por cierto, con Argentina, con la señora Clerici. También de aquí ese carácter internacional del Congreso Nacional de Igualdad de Oportunidades, muy también presente en Latinoamérica. Y como decíamos, necesitamos de este mecanismo un engranaje para la igualdad, una interconexión y trabajar en red. Desde aquí, Barcelona, trabajando en red con todas vosotras también, vamos a trasladarnos a México a ver qué nos cuenta Tatiana. Caso de éxito y espacio libre de igualdad. Gracias, Elizabeth. Lo que vamos a platicar el día de hoy es acerca de la norma SGI de transporte libre de violencia sexual, SGI T20, que estamos diseñando desde SGI Standards. Es importante mencionar que esta norma SGI de transporte libre de violencia va a ir dentro, en un futuro, que también estamos en ese diseño, dentro de la norma global espacio libre de seguros de violencia sexual, perdón, como un paraguas más amplio y que va a englobar distintos espacios. Pero bueno, pues el día de hoy nos vamos a enfocar en esta norma que ya se está avanzando en ella para su implementación. En primera, me gustaría platicar por qué, o comentar rápidamente, por qué una norma global de espacio libre de seguro sexual, por qué la necesitamos. Bueno, pues en primera, porque es un derecho humano, ¿no? De todas las personas a una vida libre de violencia en todos los espacios. Y cuando hablamos de todas las personas, ponemos especial énfasis en mujeres, niñas y poblaciones en situación de vulnerabilidad y o exclusión que tienen por sus características identitarias un mayor riesgo de, de sufrir alguna violencia en la comunidad, en los espacios públicos. Por supuesto, esto da sentido a transformaciones de los espacios públicos, transformaciones de los roles de género que hoy estamos en en una etapa importante de estas transformaciones, ¿no? De los roles de género, de las identidades sexogenéricas, desde donde se ha diseñado espacios urbanos y arquitecturas con pensamientos androcéntricos y hoy queremos transformarlas. Y este tipo de normas dirigida a espacios públicos, pues se suma a estos esfuerzos de transformación. También esto tomamos como base y como antecedente uno de los protocolos de prevención, atención y sanción de acoso sexual en todo el sistema integrado de transporte en la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de participar directamente en este proyecto junto con todo un equipo, por supuesto, en el que hicimos desde un diagnóstico hasta ya protocolos especializados por cada tipo de transporte. Por supuesto, la integración de la perspectiva de género en los distintos espacios públicos, no solo en el transporte público, como pueden ser calles, parques, plazas y, por supuesto, en las inmediaciones de estos lugares donde suelen surgir estos hechos violentos. Y el objetivo de esto es conseguir los resultados de un sistema de gestión de violencia en el transporte público a cualquier espacio. Por supuesto que queremos empezar con el transporte público, pero después trasladarlo a todos los espacios. ¿Cuáles son la normativa que es la base para este proyecto, para esta norma? Por supuesto, es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, la CEDAW, el Convenio sobre Prevención y Lucha de Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica del Consejo de Europa, el Convenio de Estambul y el Convenio de Varsovia sobre la lucha contra la trata de seres humanos del Consejo de Europa. Después tenemos ¿a quién va dirigida esta norma SGI de transporte libre de violencia sexual? Va dirigida a los organismos gestores de la red de transporte o de un tipo de transporte público en específico. El objetivo de quienes adquieran esta norma, que puede ser, insisto, cualquier operador y cualquier transporte público, es crear un espacio seguro para todas las personas usuarias, en especial para las mujeres y para aquellas personas que en los diagnósticos se identifique que pues sufren en mayor medida que otras personas algún tipo de violencia.
Por supuesto que cada estado, ¿no? Cada ciudad deberá de regirse, ajustarse a sus normativas internas, pero sí necesitamos marcar un mecanismo que permita la estructuración para la obtención de esta norma. ¿Cuál es este mecanismo a grandes rasgos? Por supuesto, en primera, la elaboración de un diagnóstico situacional, esto es, desde las estadísticas de cuántas mujeres o quiénes son las personas, niñas, etcétera, que sufren más violencia y qué tipos de violencia, en qué espacios, cómo se ha atendido y sancionado o medidas correctivas o medidas de sanción esta violencia, cuáles son los protocolos, cuáles son la normatividad que rige todas estas actuaciones y se hacen estos diagnósticos a través de, por supuesto, grupos focales, entrevistas y un análisis documental incluso de toda la normativa, de todos los documentos que existen hoy para la prevención, atención y sanción de la violencia sexual, en específico en ese transporte. Después tenemos, por supuesto, la creación de protocolos y procedimientos, tenemos la implicación de todo el personal privado de seguridad que de alguna manera tiene actuación en este proceso, ¿no? De atención, y también, por supuesto, hacemos un análisis de las medidas de prevención. Identificación de recursos, funciones y responsabilidades también. Necesitamos identificar todo el proceso y quiénes intervienen en cada punto y cuál, a través de qué responsabilidades y a través de qué norma. Tenemos que crear un organismo de seguimiento cuando ya esté casi completado el proceso para asegurarnos que estos protocolos y procedimientos van a implementarse de una manera pues sistemática y que se van a estar evaluando constantemente. Recordemos que lo que no se evalúa no sirve, entonces esto le va a dar fuerza a todos los mecanismos y procedimientos para que realmente se implementen. Y por supuesto, establecimiento de un sistema de análisis y de mejora. ¿Cuáles son los elementos generales de la norma? Primero necesitamos comprender la organización y su contexto. ¿Qué tipo de transporte de qué tipo de transporte estamos hablando? No es lo mismo por ejemplo, de metro, ¿no? A los autobuses, por ejemplo, ¿no? Y además, cómo está regulada, cómo es la normatividad en cada uno de estos transportes, qué tipo de casos se presentan, en qué espacios se suelen dar más las violencias. Entonces, la verdad, el diagnóstico es muy importante y la comprensión de este contexto de la organización, por supuesto. Comprensión de las necesidades y expectativas de las personas usuarias. También uno de los objetivos de esta norma es comprender qué necesitan las personas usuarias y cuáles han sido sus percepciones. Por eso parte del diagnóstico que queremos hacer también es parte de integrar a las personas usuarias y de otras partes interesadas, por supuesto, pero las personas usuarias son uno de los elementos principales en esta norma. Liderazgo y compromiso para crear una red de transporte libre de violencia sexual. También el objetivo, además, cuando esto avance, es trabajar creando una red de transporte, ¿no? De todos los gestores de transporte, incluso que lograr distintivos, visibilizar aquellos que ya están incorporándose a la norma y compartir incluso buenas prácticas, qué está funcionando. Y además que algunos sistemas de transporte están interconectados. No podemos en un futuro tener a un transporte quizá que está incorporando todas estas medidas y otro que no, cuando al final es una red interconectada. Entonces también queremos trabajar para lograr esta interconexión en la que esta seguridad de los espacios libres de violencia sexual pues esté en todos los transportes. Por supuesto que se va a exigir tener una política contra la violencia sexual, una política explícita, una política con personas responsables, con roles, con autoridades en la organización y, como ya habíamos dicho, con estos mecanismos de seguimiento que son importantísimos. Consulta y participación de la ciudadanía, personas usuarias, esto ya lo mencionamos. Tenemos una falta de datos
en qué tipos de violencia y en qué espacios dentro del transporte público ocurren estos hechos, y es muy importante partir del diagnóstico, partir de evidencia empírica para poder después pues preparar los protocolos. Entonces, también insisto, parte del diagnóstico serán estas consultas y participación de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan estos temas en la elaboración del diagnóstico, y por supuesto auditorías internas que en ciertos periodos de tiempo estén valorando estos procesos que se están implementando. Y bueno, pues a grandes rasgos esta es la norma SGI de transporte libre de violencia sexual. Hay muchos ejemplos de este tipo de ejercicios. Por ejemplo, de Naciones Unidas tiene un programa de ciudades seguras, en donde el transporte es el primer espacio en donde ocurren los hechos de violencia en todo el mundo. Latinoamérica, ciudades de Latinoamérica, ciudades también de Asia tienen grandes referentes en estos trabajos que se están haciendo y en este tipo de protocolos y de procedimientos para asegurar que minimice la violencia sexual y que en algún momento pues desaparezca. Entonces, para esto va esta norma SGI de transporte y por supuesto posteriormente la norma global Espacio Libre de Violencia Sexual, que abordará los demás espacios. Pero bueno, con esta norma de transporte queremos ir caminando hacia esa garantía del acceso de todas las personas a una vida libre de violencia en el uso de los espacios públicos y del transporte. Hasta aquí yo lo dejaría. Muchísimas gracias.